Del Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículos del 22 al 36. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo ahí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús, pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó: «Sálvame, Señor». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a Genesaret. Apenas lo reconocieron los habitantes de aquel lugar, pregonaron la noticia por toda la región y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían que los dejara tocar siquiera el borde de su manto, y cuantos lo tocaron quedaron curados. Palabra del Señor. Queridos hermanos, el día de hoy hemos escuchado este episodio del Evangelio que viene de un hecho fantástico, como lo es la multiplicación de los panes y de los peces, a otro hecho fantástico, como lo es Jesús caminando sobre las aguas. Son dos milagros potentes, ¿verdad? Porque uno es darle de comer a más de 5,000 personas y otro es caminar sobre las aguas, calmar las olas y calmar el viento. Imagínense, son dos hechos muy pero muy grandes. Entonces, estos dos hechos nos dejan enseñanzas muy hermosas. Primero, que Jesús es omnipotente, es decir, todo lo puede hacer. Ya el mismo ángel del Señor lo anuncia diciendo: nada es imposible para Dios. Entonces, si nada es imposible para Dios, Dios puede sanar los enfermos, Dios puede multiplicar los panes, Dios puede caminar sobre las aguas, Dios puede perdonar los pecados. Entonces, ahora que hemos escuchado este relato de Jesús caminando sobre las aguas, veamos la acción que hizo antes. Jesús que sube al monte a orar. Jesús que busca momentos para estar a solas con Dios. Queridos hermanos, fíjense que a veces a nosotros nos cuesta, por el ajetreo del día, encontrar esos momentos para estar a solas con Dios. Jesús, siendo Jesús el Mesías, el Hijo de Dios, que lo seguía la multitud de la gente, que la gente estaba al tanto de dónde estaba Jesús y lo seguían en miles todos los días, siempre encontraba momentos para estar a solas con el Padre. A veces nosotros nos confesamos de eso, ¿no? Un mea culpa que yo tengo muchas veces es la falta de los momentos que yo le dedico a la oración personal con Dios, ¿verdad? Porque al tener tantas instituciones y tantas cosas bajo mi cargo, entonces me cuesta a veces rezar, ¿verdad? Y entonces no es excusa. Y yo sé que son cosas que también entran dentro de mi proceso formativo de conversión, mi profundidad espiritual, ¿verdad? Y entonces, ciertamente, queridos hermanos, a cada uno de nosotros nos sucede lo mismo, ¿verdad? Hay que buscar momentos para estar a solas con Dios todos los días. No es necesario buscar horas, claro, al final cada uno en su propia relación con Dios dedicará el tiempo que le sea necesario. Pero es eso. Y después vemos este hecho fantástico. Jesús caminando sobre las aguas y sobre todo nos deja una enseñanza. Claro, nosotros cambiemos los elementos. Pongamos el agua, que es el mundo. Pongamos las olas, que son los problemas que tenemos diariamente. Pongamos el viento, que son las enfermedades o los obstáculos o los sufrimientos también que están ahí. Pedro, ¿qué fue lo que le pasó? Se empezó a enfocar en las olas, empezó a enfocar en el viento, empezó a ver hacia abajo, hacia el agua, y entonces, claro, perdió la mirada de Jesús. ¿Cómo se pierde la mirada de Jesús? No haciendo lo que acabamos de decir,
no entrando en esa comunión con Dios en la oración, en esa conversación con Dios. Jesús es nuestro mejor amigo y lo cantamos. Hay muchas alabanzas que hablan sobre cómo Jesús es el mejor amigo. Pero ¿qué tanto sentimos o nos metemos con Jesús como nuestro verdadero y mejor amigo? Queridos hermanos, el Señor nunca nos va a dejar hundir, nunca nos va a dejar ahogar. Siempre que nosotros alcemos la mirada, levantemos los brazos y le digamos, Señor, sálvame, ahí va a estar Él para levantarnos. Claro, nos va a decir lo mismo que le dijo a Pedro: hombre de poca fe, mujer de poca fe, ¿por qué dudaste? Recuerden, mis queridísimos hermanos, nosotros somos lo máximo para Cristo. Así sea.